Dios lo bendiga, amados hermanos y amigos en toda parte del mundo. Hoy le traigo el tema la obediencia. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura, que la vamos a leer en Lucas capítulo 6, versículo 46. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no obedecéis? Entonces, ¿qué es la obediencia, queridos amigos y hermanos? Es la acción de obedecer. Es también fidelidad, someterse a reglas o mandamientos, escuchar el consejo de una persona sabia, es también ejecutar y significa también santidad. Entonces, ¿cuánto tipo de obediencia existen? Es importante entender que la obediencia es obediencia, pero hoy vamos a hacer la diferencia en dos tipos de obediencia: la obediencia ciega y la obediencia debida. ¿Qué es la obediencia ciega? Es aquella obediencia que se da sin contestar, sin examinar el motivo o el porqué, y es acompañada de la fe. Por ejemplo, Jesús y Abraham. Vamos a leer la Sagrada Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 8, que dice así. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice así, aleluya. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la obediencia ciega, o sea, obedecer plenamente en aquella persona que te da una orden. Entonces, y estando en la condición de hombre, Jesucristo de Nazaret se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a dar otro ejemplo de otra maravillosa persona que ha sido llamado el padre de la fe. Estoy hablando de Abraham. Dice así la palabra del Señor, Génesis capítulo 22, del 1 al 3. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy temprano de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, e Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Qué preciosa y maravillosa palabra. Quise darle estos 2 ejemplos. Y el ejemplo más grande que nosotros tenemos que seguir, sin duda alguna, es Jesucristo de Nazaret. Pero también Abraham, cuando fue llamado por Dios, sin pensarlo 2 veces, sin poner en duda la orden que nuestro amado Dios le dio, él ejecutó lo que Jehová le había dicho. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, sin decir una palabra, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, e Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Para darle a entender que esta es la obediencia ciega, sin analizar el por qué o por qué motivo esta persona te da una orden. Entonces, la obediencia ciega es acompañada de la fe y se da con el corazón. La otro tipo de obediencia es la obediencia debida. ¿Cuál es la obediencia debida? Se da por responsabilidad. Vamos a dar un ejemplo. En el trabajo, puede ser que tu trabajo no te gusta, pero tú estás trabajando en este lugar porque necesitas mantener tu familia o por cualquier otro motivo. Entonces, te gusta o no te gusta, el jefe te dice que hacer algo, tú lo haces por deber. O vamos a dar otro ejemplo, los militares o la policía. Todo el mundo sabe que yo soy un ex militar. Muchas veces, tengo que decir la verdad, nos daban órdenes que realmente no nos gustaban, pero nosotros teníamos que ejecutarlo. ¿Por qué motivo? Porque venían directamente de la OTAN o de Naciones Unidas. Entonces ellos llamaban al general que estaba encargado de aquella misión, y el general nos daba a nosotros las órdenes que nosotros teníamos que ejecutar.
nos gustaba o no nos gustaba, nosotros teníamos que obedecer. Entonces es la obediencia debida, los dos tipos, obediencia ciega y obediencia debida. La obediencia debida es aquella que se da por responsabilidad. Entonces, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? La palabra enseña que tenemos que obedecer a Dios, a los padres, a las autoridades, al pastor, a los dueños de trabajo y al marido. Entonces, vamos a dar varios ejemplos, así que todos puedan entender. Vamos a leer la Sagrada Escritura en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Qué dice la palabra del Señor? Aleluya. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y dice así. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aleluya. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Obediencia. Porque la obediencia es parte de la santidad. Y la obediencia es la prueba suprema de la fe en Dios. Vamos a leer también en Santiago, capítulo 4, versículo 7, que dice así la Sagrada Escritura. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios significa obediencia. Resistir al diablo significa perseverancia y huirá de vosotros significa tener victoria. Entonces, para un cristiano tener victoria tiene que tener primeramente obediencia, segunda cosa tiene que tener perseverancia. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que dice la palabra, que tenemos que someternos a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Como estábamos diciendo antes, significa obedecer. Número 2, que dice la palabra del Señor, que también tenemos que obedecer a los padres. Dice Efesios capítulo 6, del 1 al 3. Dice así la Sagrada Escritura. Efesios capítulo 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Toda buena ovejita, todo buen pequeñito, mas nosotros también, que ya somos adultos, tenemos nuestra familia, la palabra enseña que tenemos que obedecer a nuestros padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros obedecemos a todo lo que Dios dejó escrito, simplemente vienen en nuestras vidas bendiciones. Número 3. ¿A quién tenemos que obedecer? También a las autoridades. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 13, del 1 al 2, dice así, Romanos capítulo 13, del 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase significa obedecer, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces, la palabra nos enseña claramente que también nosotros tenemos que someternos a las autoridades. Ahora aquí quiero precisar una cosa. ¿Y en cuál caso eventualmente los cristianos no tienen que someterse a las autoridades? Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura en Hechos capítulo 5, versículos 28 y 29. Aleluya. La Sagrada Escritura, amados hermanos, es preciosa. Dios la dejó escrita para nosotros, para que nosotros pudiéramos aprender cada día más para agradarle a Él. Hechos capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice así, diciendo, no os mandamos estrictamente que no
enseñaseis en ese nombre. ¿Qué estaban haciendo los siervos de Dios? Estaban enseñando en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Estaban ellos explicando todo lo maravilloso, todo lo que aconteció, la resurrección, todo estaba. Ellos estaban predicando de Jesucristo de Nazaret. Entonces, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, Pedro dijo claramente que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Aleluya. Entonces, cuando nosotros no tenemos que obedecer a las autoridades, cuando ellos tocan nuestra creencia, cuando ellos tocan nuestra salvación, o cuando tocan las cosas de Dios, o por ejemplo cuando te prohíben de predicar de Jesucristo de Nazaret, como terminamos de leer ahora mismo. Entonces, cuando te vietan de predicar la verdad, o por ejemplo ellos te dicen: sí, tú puedes predicar, pero tú tienes que predicar lo que nosotros te vamos a decir. Entonces, en este caso, nosotros no tenemos que obedecer a las autoridades. Amén. Quiero leerlo otra vez. Diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, lo que estamos diciendo antes, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, amados hermanos, amigo, cuando las autoridades quieren poner a riesgo tu alma, quieren poner a riesgo tu salvación, tu creencia, o quieren dietarte de predicar de Jesucristo de Nazaret, esa es parte de la persecución. Entonces, en este caso, nosotros no tenemos que someternos a las autoridades, pero de lo contrario, sí tenemos que obedecer a las autoridades, porque eso lo estableció Dios. Número 4, ¿qué dice la palabra del Señor? Aquí también tenemos que someternos al pastor. Entonces, vamos a leer en Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice así la Sagrada Escritura: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La palabra enseña que toda buena oveja tiene que acordarse de su pastor, tiene que orar por él, tiene que amarlo, tiene que respetarlo. Dice también en el versículo 17, Hebreo 13, 17, dice así la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos. Toda buena oveja, la palabra nos enseña que las ovejas escuchan la voz del pastor y le conocen y le siguen. Hemos dicho muchas veces que toda buena oveja tiene que tener un lugar a donde va a congregarse, una iglesia, una congregación, un templo, y tiene que tener un pastor. Entonces, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Toda buena oveja escucha la voz del pastor y le conoce y le sigue, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aleluya. Entonces, la palabra del Señor dice en la primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, escúcheme bien, a propósito de los pastores, mira que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice así la palabra del Señor, aleluya: los pastores que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor. Aleluya, bendito sea el Señor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Qué preciosa palabra. Entonces, la palabra nos enseña, además de someternos a Dios, a los padres, a las autoridades, también que toda buena oveja tiene que someterse al pastor. Entonces, ovejita de mi corazón, las ovejas no pueden ser rebeldes, tienen que escuchar al pastor, porque el pastor vela por vuestras almas, se preocupa de darle buen alimento, ora por ustedes. Cada vez que ustedes tienen un problema, vayan a donde vuestro pastor, confíen en él, porque los pastores han sido mandados por Dios, y Dios que manda a los pastores. Por eso la palabra dice que toda buena oveja
tiene que someterse y obedecerle al pastor. La palabra enseña también que tenemos que obedecer a los dueños del trabajo. Dice así, Colosenses capítulo 3, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Aleluya. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Dice así, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo buen siervo de Dios tiene que respetar a su dueño de trabajo. Entonces, toda buena oveja tiene que bendecir su trabajo, porque el trabajo es una forma de sustento. Es triste ver que muchas personas, después que terminan de trabajar, o el día entero en el trabajo, porque yo lo veo también a donde yo estoy trabajando, nada más viven maldiciendo, hablando mal del jefe, hablando mal del trabajo. Esto no viene de Dios, esto es pecado, porque no solo los cristianos, pero también la gente del mundo tiene que bendecir su trabajo, porque el trabajo te lo manda Dios. Es una bendición hoy día tener un trabajo para tú poder sustentar tu familia. Entonces, siervo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, obedeced a vuestro jefe de trabajo. Cuando él te dice algo, hazlo de corazón, no te irrites, no te moleste, y bendice al jefe de trabajo, y bendice al Dios Todopoderoso que te mandó ese trabajo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aleluya. Dice Efesios capítulo 6, versículo 5, dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces, si nosotros somos siervos de Dios, así como obedecemos a Dios, la palabra enseña que también tenemos que obedecer a nuestros amos terrenales, a nuestro dueño de trabajo. Aleluya. Dice Tito, capítulo 2, del 9 al 10, dice así la palabra del Señor. Tito, capítulo 2, del 9 al 10, dice así. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Otra vez, mire qué preciosa palabra. Este tema, amados hermanos, es larguísimo y tenemos muchísimo ejemplo para nosotros poder entender lo que quiere Dios de nosotros o cómo vivir en obediencia. Entonces, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, o sea, cuando tu jefe de trabajo te dice algo, tienes que obedecer con toda sencillez de corazón, obedece lo que él te dice que tienes que hacer. Si de lo contrario, si el trabajo no te gusta, si es un trabajo pesado, un trabajo estresante, tenemos que entender que el trabajo es trabajo, por eso se llama trabajo. Y también nosotros tenemos necesidad de trabajar. ¿Por qué? Porque primera vez en el jardín del Edén el hombre cayó en pecado. Entonces también hoy día esta es consecuencia de pecado. Si no te gusta tu trabajo, no maldigas, no te sientes mal, búscate otro trabajo. Y dice después, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¡Qué preciosa palabra! Entonces, ¿qué quiere decir este versículo bíblico? Cuando nosotros nos portamos bien en el trabajo, somos gente diligente, somos gente responsable, somos gente que hacemos la cosa con el corazón verdaderamente abierto, somos gente dispuesta a ayudar a nuestro prójimo, la palabra enseña que adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Van a ver en nosotros una actitud diferente y hasta esta persona pueden acercarse a los pies de Cristo. Yo quiero contar este pequeñito testimonio. Yo desde que llegué al trabajo, todo el mundo sabe que yo soy pastor. Todo el mundo sabe que yo le sirvo a Dios. Entonces, yo siempre me porto bien en el trabajo. También es muy importante entender que no te ponga a tutear con tu jefe. Sea más pequeño o más grande que tú, dale siempre el respeto que se merece. Háblale siempre con usted. Yo veo ya en el trabajo que todo el mundo tutea con el jefe, lo llama por nombre. Yo nunca me permití de hacer eso. Yo siempre lo llamo jefe
o le hablo con usted, o también muchas veces le llamo con Señor y su nombre digo. Nunca le tuteo, nunca le contesto, nunca me pongo a estar discutiendo con él. No, 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 no. Debe decirle, amados hermanos, que también en el trabajo mucha gente viene a donde mí a pedirme consejo. Hay un supervisor en el trabajo que él es musulmano. Hermano, ustedes me tienen que creer, este señor viene a donde mí a pedirme consejos espirituales. Yo a él también le estoy predicando. Y acontece lo que dice la palabra del Señor. Cuando en el trabajo ve que nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, ve que somos gente sumisa a nuestro amado Señor, ve que nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, hacemos lo imposible para agradarle, que predicamos la verdad, en el trabajo la gente ve que tú eres diferente. Es increíble, es maravilloso cómo la gente a mí me respeta. Amados hermanos, porque yo verdaderamente hago lo imposible para agradar a mi Señor, para someterme a Él. Entonces todo el mundo viene donde mí, hasta los mismos musulmanes que odian a los cristianos, vienen a donde mí a pedirme consejo bíblico. Y todos saben que yo soy pastor. Por eso dice la palabra que si ustedes se avergonzarán de mí, yo me avergonzaré de ti delante del Padre. Nosotros, todo el mundo tenemos que caminar con la frente alta. Todo tiene que saber que nosotros somos siervos de Dios y que tenemos que vivir en obediencia. Qué preciosa palabra, así como dice en ese versículo bíblico. Así que cuando ven vuestra conducta santa en obediencia, ellos alaban a Dios, y cuando vienen a mí se van a convertir y se someten a la doctrina de Jesucristo de Nazaret. Qué preciosa es la palabra del Señor, qué importante es obedecer. Entonces, la palabra del Señor enseña también que las mujeres casadas tienen que someterse a sus maridos. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Amados hermanos, la obediencia significa también santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Así que toda buena oveja que es un poquitico rebelde, es bueno que lo piense bien lo que haga, porque eso no le agrada al Señor. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23, dice así, aleluya. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. La mujer casada tiene que estar sujeta a su propio marido como al Señor. Tiene que amarlo, tiene que respetarlo. Y el marido también tiene que respetar a la mujer. No podemos caer en el machismo nosotros hombres, no podemos caer en el racismo, menos pisotear a la mujer. Eso no viene de Dios. Entonces, la mujer casada, amadas hermanas, amadas amigas en toda parte del mundo que me están escuchando, estén sujetas a su propio marido como al Señor. Toda buena sierva de Dios tiene que someterse al marido, así como se somete al Señor. No es posible que una mujer de Dios, una santa de Dios, una sierva de Dios, se somete a Dios, pero no quiere someterse al marido. Esto no está bien. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, amados hermanos. Esta es palabra de Dios. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Qué preciosa palabra. Así que, amadas hermanas, sierva de Dios, amiga, que me estás escuchando en toda parte del mundo, eso vale también para ti, no solo para los cristianos. Toda mujer tiene que someterse al marido, porque hoy día en el mundo se están viendo el feminismo, que eso no viene de Dios. Este tema es muy largo, un día lo tocaremos. Entonces, esto no viene del Señor, el feminismo. Pero sí, la palabra enseña que toda buena mujer tiene que someterse al marido. Entonces, dice también Tito, capítulo 2, versículo 5, dice así la Sagrada Escritura: a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena, sujeta a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oh Señor Jesús, sujeta a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Se han visto muchos casos de siervas de Dios que van a la iglesia, son santas en la iglesia, pero en su casa, amados hermanos, no se portan bien. Y después siempre dicen, pero ¿por qué mi marido no se convierte? Tanto que ayuno, tanto que oro, tanto que hago eso, tanto que hago aquello. Leímos antes, 1 Samuel 15:22,
Obediencia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiero decir con eso? Tú puedes llamar 40, 80, 120 días, mas si tú no vives en obediencia, no vas a ver la bendición de Dios. Entonces, para que tu marido también tenga una vida santa, lo más importante es que tú, sierva de Dios, tú, amada amiga, vivas en santidad, vivas en obediencia. Sujeta a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y algo parecido a lo que estábamos diciendo antes, a propósito que tenemos que someternos a nuestros dueños de trabajo, para que así la palabra de Dios, amado hermano, sea apreciada y la gente pueda convertirse. También si tu marido no es convertido y usted es una sierva de Dios, yo te aconsejo, sométete a él, pero hazlo en el amor del Señor. Y sigue orando y sigue predicando, pero en obediencia. Por eso dice la palabra, obediencia quiero y no sacrificio. Repito otra vez, tú puedes ayunar más de 40 días, pero si no vives en obediencia, no vas a ver bendiciones. Aleluya. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de vivir en obediencia? Son muchísimos, amados hermanos. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Número 1, para tu salvación. Primer beneficio, para tu salvación. Entonces, nosotros somos salvos por gracia mediante la fe. Pero obedecer significa santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el primer beneficio es para tu misma salvación. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Hebreo capítulo 5, aleluya, del 8 al 9. Hebreos capítulo 5, del 8 al 9. Dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso dijimos antes, el ejemplo más grande que nosotros tenemos que seguir de obediencia es nuestro amado Jesucristo de Nazaret. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todo lo que le obedecen. Aleluya, bendita palabra de Dios. Para todo lo que le obedecen. Entonces la obediencia es santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. El primer beneficio que tú tienes en tu vida, siendo una persona obediente, es propio por tu misma salvación. Vamos a leerlo otra vez, aleluya. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todo lo que le obedecen. Oh, qué preciosa palabra. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, el ejemplo más grande que nosotros tenemos que seguir es el mismo Jesucristo de Nazaret. Y también hay mucho más siervos de Dios que verdaderamente fueron fieles hasta la muerte. Uno de esos es el padre de la fe, Padre Abraham. Amén. Entonces, beneficio para tu misma salvación. Otro beneficio para los ministerios, amados hermanos. ¿Qué quiero decir con eso? Pedirle al Señor que tú quieres tener ministerios, cargo en la iglesia. Eso es algo muy bueno, es maravilloso. Pero la palabra nos enseña que siempre tiene que ser ligado con la obediencia. La obediencia tiene que ser acompañada de la fe, dijimos antes, y tiene que ser acompañada de un corazón dispuesto. Entonces, otro beneficio, amados hermanos, amados amigos, es para los ministerios. Vamos a ver qué dice la palabra. Romanos capítulo 1, versículo 5. Qué preciosa es la palabra de Dios. A mí la palabra de Dios, amados hermanos, me encanta, me encanta, me encanta. Dios se la dejó escrito por nosotros, así que nosotros podamos aprender cada día más y vivir en santidad para agradarle a Él. Romanos capítulo 1, versículo 5, dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia. Aleluya, recibieron gracia y apostolado para la obediencia. Aleluya. Así que si tú quieres recibir un ministerio, quieres ser pastor o cualquier otro cargo en la iglesia, es muy importante que vivas en obediencia. Obediencia significa santidad. ¿Y por qué recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Entonces, otro beneficio para nosotros, otro beneficio de la obediencia
es también si una persona quiere recibir un ministerio. Quiero leerle en Jeremías capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice la palabra del Señor, amados hermanos? Dice así: y os daré pastores según mi corazón. Entonces, si tú vives en obediencia, ahora vamos a ver con la Sagrada Escritura, y porque tú estás en el corazón de Dios, vives en santidad. Dice así: y os daré pastores según mi corazón, aleluya, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Quién manda el ministerio? Es Dios. Pero leímos ahora mismo que también para tener ministerio tiene que ser una persona obediente, porque si tú eres un rebelde, ¿y cómo vas a tener ministerio? Cuando Dios manda ministerio, porque la persona vive en obediencia. Entonces, si una persona es un poquitico desobediente, bueno, con todo respeto, hay que dudar que Dios se le haya dado el ministerio. Cuando viene a ver, lo mandó el hombre. Porque ¿qué está aconteciendo hoy día? Es triste decirlo, amados hermanos. Están sustituyendo el Espíritu Santo con institutos teológicos. Ahora, estudiar es algo muy importante. Yo también estudié, amados hermanos. No estoy diciendo que no. Pero no podemos poner un título de estudio que para mí es solo un pedazo de papel pegado a la pared, porque yo tengo muchísimo, amados hermanos, es un pedazo de papel pegado a la pared. No podemos sustituirlo con el Espíritu Santo de Dios. Por eso que hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Entonces están sustituyendo el Espíritu Santo de Dios, a Dios que manda los pastores, con que lo manden los institutos bíblicos. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y te va a enseñar todas las cosas. Repito, es muy bueno estudiar, pero no podemos sustituir el Espíritu Santo con un instituto teológico. Si pueden estudiar, estudien, claro que sí, pero nunca se lo olviden. Dijo Pablo, después que yo conocí a Cristo, todo eso yo lo tengo por basura. Conocer a Jesucristo es la cosa más importante y toda la otra cosa, amados hermanos, es basura, dice la palabra del Señor. Entonces, los títulos de estudio, al final de la cuenta, ese es algo muy bueno, pero son solo pedazos de papel pegados a la pared. No sirven a nada. Lo más importante es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, que hoy día el Espíritu Santo lo han echado a un lado, están dando importancia a otras cosas, a la propia fama, a la propia inteligencia, y no a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿quién manda los ministerios? Es Dios. Pero porque la persona tiene que vivir en obediencia. Entonces, otro beneficio es la unidad del Espíritu. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, aleluya, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Amados hermanos, dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando tú tienes un corazón puro, es porque tú te sometes a Dios, estás viviendo en obediencia. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Mira, amados hermanos, cuántas veces menciona esta palabra. Por la obediencia a la verdad. Por eso que toda buena oveja que verdaderamente ama a Dios tiene que seguir un pastor sano, que le dé sano alimento, tiene que congregarse en una congregación sana. Así que de pronto, amados amigos, amigas, amados hermanos, si usted está en una iglesia donde no le predican sana doctrina, donde no le predican la verdad, aleluya, pídele al Señor que le saque de ahí. Si ustedes son verdaderamente almas obedientes a la palabra de Dios, yo le apuesto que el Espíritu Santo le va a sacar de ahí. Por eso que nosotros no podemos fijarnos en el hombre. Maldito el hombre que confía en hombre, dice la palabra del Señor. Nosotros no tenemos que cambiar el Espíritu Santo de Dios para nada y con nadie al mundo. Lo más importante es cuando un siervo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo y no por su inteligencia o por instituto teológico. Estudiar es muy bueno. Yo también estudié. Pero yo, después que conocí a Jesús, y aprendí, amados hermanos, aprendí que lo más importante es Él en tu vida. Por eso que la vida de un cristiano tiene que ser cristocéntrica, no se puede guiar por su propio pensamiento. Eso se llama obediencia. Amén.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Aleluya. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, otro beneficio de ser una persona obediente es la unidad del Espíritu. Es ser obediente porque tú te preocupas de tener la llama viva, la unidad del Espíritu, el amor fraternal, porque tú te sometes a Dios, te sometes al pastor, entiendes que es importante amar a los hermanos. Dice Efesios capítulo 4, del 1 al 3, dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, del 1 al 3, a propósito de la unidad del Espíritu, dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, o sea, en santidad, o sea, en obediencia, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, otro beneficio de estar en obediencia es la unidad del Espíritu. Otro beneficio es que el mismo Dios te honra. Dice 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, Dios honra a quien le honran a Él. Aleluya. Entonces, cuando tú vives en obediencia, eres un santo de Dios. Dios te honra porque tú le estás honrando a Él. Entonces, mira qué precioso, amados hermanos. Cuando tú vives en obediencia, el mismo Dios se preocupa de honrarte. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Ahora vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 13. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 13. Qué preciosa palabra. Pues, por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo. Aleluya. Y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todo. Entonces, otra vez, pues, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. En obediencia tiene que profesar el Evangelio de Cristo. Y nosotros glorifican a Dios. Entonces, cuando la gente ve que tú eres una persona obediente, dicen, oh, pero esta persona sí verdaderamente tiene algo particular, algo diferente de lo demás. Déjame preguntarle. Entonces ellos mismos se acercan, ve que tú eres un santo de Dios, una santa de Dios, que te preocupas de predicar la verdad, que amas a Dios, que tú predicas esta palabra con amor, con pasión, aleluya, esta pasión que viene de lo alto. Ve que tú eres una persona obediente, entonces ellos mismos van a glorificar a Dios y van a aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entonces el mismo Dios se va a preocupar de honrarte, porque dice, Dios honra a quien le honran a Él. Entonces, dice así, 2 de Corintios 9:13, pero, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, otro beneficio es que el mismo Dios se preocupa de honrarte. Otro beneficio de la obediencia es que el matrimonio y los hijos están en bendición. Vamos a explicar mejor. 2 de Corintios, capítulo 6, 14 y 15. ¿Qué quiero decir? El noviazgo, amados hermanos, no lo hagan con prisa. Hablen siempre con Dios, porque la palabra enseña, no unáis en yugo desigual. Cuando tú obedeces a esta cosa que te da Dios, en tu vida vas a tener bendición. Escúcheme bien, el matrimonio va a ser bendecido porque no está en yugo desigual, y también los hijos nacen en bendición y crecen en bendición porque mamá y papá viven en obediencia, y ellos lo que van a heredar son solo bendiciones. Dice así, 2 de Corintios, capítulo 6, 14 y 15.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Una sierva de Dios, un siervo de Dios, no es bueno que se case con una persona que no es creyente o de otra religión. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No va, hermano. Yo le voy a dar un consejo. Hay muchas personas que, estoy orando para que aquel muchacho viene a los pies de Cristo, pero no viene a los pies de Cristo y la ovejita se casa con él. La palabra dice, no unáis en yugo desigual. No hagan la cosa con prisa. También cuando una persona se convierte, la palabra enseña que por su fruto lo conoceréis. El matrimonio es algo muy, muy, muy importante. Es para siempre, es para toda la vida. Así que cuando tú estás en obediencia, no unáis en yugo desigual. Si Dios ha dicho no unáis en yugo desigual, te aconsejo, obedece esta cosa que Dios te ha dicho. No tenga prisa. Cuando tú obedeces a esta cosa, el matrimonio va a estar en bendición y los niños, los hijos también. Entonces, otro beneficio es en el matrimonio y en los hijos. Con la obediencia, otro beneficio maravilloso es que se abren los cielos. Dios abre la catarata de los cielos y cae sobre tu vida lluvia abundante de gran bendición. Vamos a leer en Malaquía capítulo 3. Aleluya. Malaquía capítulo 3 del 10 al 12. Quiero tocar este punto que habla a propósito del diezmo y de las ofrendas. Si el Señor lo permite, en futuro vamos a tocar también este tema. Lo vamos a explicar bien, porque últimamente en la red social están atacando muchísimo el diezmo. Esto es un plan macábrico para tumbar la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es así que se sustenta. Entonces, pagar el diezmo es obediencia. Es parte de la obediencia. Obediencia significa santidad. La primera persona que paga el diezmo aquí soy yo, porque es de Él, le pertenece a Él. Entonces, quiero tocar este punto para darle a entender que la obediencia abre la catarata de los cielos, abre los cielos y cae sobre tu vida lluvia abundante de gran bendición. Malaquía capítulo 3, del 10 al 12, dice así, aleluya. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Mira, y probadme ahora en eso. La única vez que Jehová dice pruébame es en el pagamento de diezmo. La única vez, porque nosotros no podemos probar a Dios. Pero Él mismo, en esta condición, la única vez que Él dice probadme de eso es en la obediencia pagando el diezmo. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos. Cuando tú eres obediente también en esta cosa, en pagar tu diezmo, Dios abre la ventana de los cielos. Escúcheme bien. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y después dice otra cosa. Reprenderé también por vosotros al devorador. Nunca te faltará alimento. Nunca va a acontecer nada malo en tu casa. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando tú eres obediente, eres fiel también en eso, porque explicamos también, obediencia, santidad, significa también fidelidad, amados hermanos. Dios, ¿qué hace? Abre la ventana de los cielos, se abre la catarata de los cielos y van a caer sobre tu vida lluvia abundante de gran bendición. Aleluya. Entonces, otro beneficio, amados hermanos, son las bendiciones. Las bendiciones. Cuando un siervo de Dios es obediente, vive en santidad, lo único que puede acontecer en su vida son bendiciones. ¿Qué significa la palabra bendición? Significa que las manos de Jehová, la mano poderosa suya, están sobre tu vida. Toda la cosa tuya, lo que tú tienes, están bajo el cerco cristiano, amados hermanos. Y nadie puede tocarlo
porque están cuidados directamente por Él. Entonces, vamos a leer, escúcheme bien, Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 14. Mire que dice la palabra del Señor. Por eso que este tema es larguísimo, amados hermanos. Pero estoy tocando los puntos más esenciales para que ustedes puedan entender que tienen que vivir en obediencia, porque la obediencia es santidad. Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 14, dice así: bendiciones de la obediencia. Aleluya. Entonces, cuando tú eres obediente, nada más tú vas a tener bendiciones en tu vida. La mano de Dios está sobre ti. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito será tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Mira, versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre, lo que estábamos diciendo antes. No una sin yugo desigual. Obedece la voz de Dios, obedece lo que Él dejó escrito aquí. Amén. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. El Dios mismo se va a encargar. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos irán delante de ti. Qué preciosa palabra. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, hasta donde tú seas que tú vas. Todo lo que tú haces con tu mano va a ser bendecido. Qué preciosa palabra. Aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Aleluya, obediencia. Y verán todos los pueblos de la tierra que en el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. También en el trabajo. Si alguien quiere hacerte algo malo y sabe que tú eres un siervo obediente, lo piensa 10,000 veces y dice: óyeme, ese cuidado de ahí arriba, mejor que no lo toco. Eso lo dice la palabra, por eso que hay que obedecer. Aleluya. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, y en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, lo que estábamos diciendo antes también, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Los siervos de Dios son cabeza y no son cola. Aleluya. ¿Por qué? Porque tienen la mente de ahí arriba, ya tienen su mente en la cosa de ahí arriba, piensan con la mente de Cristo, viven en obediencia, en santidad. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeciereis, qué preciosa palabra, todo eso vendrá, si obedeciereis, aleluya, los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, obediencia, ni a diestra ni a siniestra, para ir detrás de dioses ajenos y servirles. Qué preciosa palabra, amados hermanos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Son muchísimos. La salvación. Para tener ministerio, Dios te manda ministerio. La unidad del Espíritu. Dios mismo se preocupa de honrarte. En matrimonio los hijos están en bendición. Se abren las cataratas de los cielos. Y por fin, todo esto, Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, bendiciones. Que Dios te cuide en todo, que Dios te guarda, que Dios te protege, que sus manos poderosas están sobre tu vida, sobre tu familia, y todas tus cosas están bajo el cerco cristiano. Entonces, amados hermanos, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros?
Lucas capítulo 6, versículo 46, dice así la palabra del Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no obedecéis? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que vivamos en obediencia, amados hermanos. Entonces, ¿qué significa obediencia? Es la acción de obedecer, significa fidelidad, someterse a reglas o mandamientos, significa escuchar el consejo de una persona sabia, significa ejecutar y significa también santidad. Entonces, amados hermanos, dimos el ejemplo de obediencia ciega y obediencia de vida. Nuestro ejemplo más grande, amados hermanos, de obediencia es nuestro amado Jesucristo de Nazaret, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados hermanos, Él es el ejemplo más grande que nosotros tenemos que seguir. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Obediencia significa santidad. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Obediencia. ¿Qué acontece en nuestra vida cuando nosotros obedecemos? Solo maravillas. Porque nuestro Dios es grande y maravilloso y nos ama tanto que dio morir a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos vida eterna y en abundancia. Entonces, ¿a quién nos paragona Dios cuando nosotros obedecemos? Que dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 6, versículo 47-48. ¿A quién nos paragona? Dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y la hace, obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. A eso es el que nos paragona Dios, a todo aquello que le obedecen. Entonces, significa santidad, amados hermanos. Lo que leímos ahora, no importa lo que va a acontecer en tu vida, no importa lo que va a acontecer en el mundo, pon tu mirada en el autor y consumidor de la fe. Porque si tu roca, tu fundamento verdaderamente es Jesucristo de Nazaret, y tú eres una persona obediente que vive sin santidad, amados hermanos, pueden llegar en tu vida tsunami, puede llegar de todo, que tú nunca te vas a mover, porque tu roca, tu fundamento es aquel valioso que murió por nosotros en la cruz del Calvario. A eso es que paragona Dios a todo aquello que viven en obediencia. Así que, queridos hermanos, por el amor de Dios, vivan en obediencia. Acuérdese siempre que Cristo le ama. Hasta aquí me ayudó Jehová. Quiso compartir con todos ustedes, amados amigos de toda parte del mundo, amadas ovejas de Dios, esta pequeñita palabra. Le damos un abrazo fuerte a la distancia. Acuérdese siempre que habita en Jesús y que Cristo viene pronto. Maranata. Chao.